¿Qué tan expuestos nos podemos poner en una aplicación de citas? Y se da cuenta con familiares que esta persona había fallecido Y fue reconocido culpable por haber desvivido a este hombre acusado de cometer actos en contra de la voluntad de mujeres de entre 35 y 50 años. Se les pasó la mano en donde él jura o juraba que esta chica le pedía que las autoridades encontraron bolsas negras de basura que contenían los de esta persona sobre una carretera rural. O sea, este hombre cumplía el capricho de personas de la Deep Web. Existen aplicaciones diseñadas para la educación, otras para el entretenimiento, pero también hay algunas que están diseñadas para conocerse entre personas, pero esto puede ser muy aterrador. El día de hoy vamos a hablar de una de las apps más usadas por muchos usuarios, millones, quisiera decirlo. Y el día de hoy me acompaña Alain Luna. Sombra, un placer estar contigo para un tema muy interesante que da para muchas historias, tanto que la gente nos ha contado, historias que a través de internet, de noticieros son bastante conocidas y que estaremos abordando, y sobre todo creo que tiene una intención este episodio que esperemos que al final la gente lo pueda entender. Un placer estar contigo. Este episodio es un poco diferente a los demás porque hoy, más allá de ver y analizar evidencia paranormal, vamos a contar y te voy a platicar, junto con evidencia y fotografías, casos perturbadores para que la gente se ponga a pensar qué tan expuestos nos podemos poner en una aplicación de citas como lo es esta y otras más. Exacto, y que se habla que Tinder tiene alrededor de entre 75 y 80 millones de usuarios. Y de manera diaria, aproximadamente 10 millones de usuarios están activos, repito, todos los días. Imagínate la cantidad de historias, tanto buenas como malas, podrían salir. Pero antes me gustaría proponerte algo. Me gustaría que en este momento ambos descargáramos la aplicación de Tinder y a lo largo de este programa exploremos y veamos los perfiles que pudieran aparecer. ¿Te parece? Ok, permíteme tu celular. Y vamos a estar platicando qué es lo que pueda pasar a lo largo de esta hora con esta aplicación. Marca como ya descargada. Ah, es que... ¿Y también Grindr? No, eso no. Bueno, ya la tienes No, ese no. descargada. No, es que la descargué justo para... La investigación. Supuse que ibas a proponer algo así. Ok, bueno, yo la voy a descargar. La verdad es que la ubico porque la he escuchado entre amigos. A ver. ¿Cómo se llama? Tinder. Ah, gracias. Déjala descargo. Ok, vamos a... ¿Cuál es la dinámica? A ver, en lo que la voy descargando. Es más, ¿te parece si tú descargas una y yo descargo otra? A ver cuál funciona como más. Ok. Miren, A ver, déjame ahí buscar qué ya otras se hay. está descargando Tinder. En lo que se descarga, pues sí, la verdad es que hay todo tipo de historias. Me gustaría comentarte algo muy, muy extraño que en algún momento me platicaron. Y es que una chica contaba que ella, buscando no tanto como la parte emocional, sino la parte social, ella buscaba tener interacción con más personas, conocer personas. Ella venía de León a Guadalajara y decide descargar la aplicación de Tinder. Repito, simplemente para conocer, no algún romance. Y ella platica que de repente le manda, no sé si solicitud o se le diga, le hace match un hombre que cuando ella ve el perfil le parece un hombre muy normal, un hombre que tenía fotos bastante sencillas, por así decirlo, nada que fuera
exótico, pudiéramos llamarlo, nada de lujos, una persona que pudiera parecer normal. Al punto que empiezan a tener contacto, todos los días escribían, en la noche se daban las buenas noches, ya voy a descansar, al día siguiente los buenos días, y era muy común que estuvieran en contacto. De repente un día normal, este hombre le deja de escribir, lo cual le llama la atención. Ella le da las buenas noches, no contesta, al día siguiente buenos días, no contesta, y ya por la noche le responde este hombre. Ella le dice, oye, pensé que te había pasado algo, ¿todo bien? Él le responde, dan una conversación y le llama a ella algo la atención. Las respuestas de esta persona eran de repente largas, rebuscadas, incoherentes, muy extrañas. A lo que ella le vuelve a preguntar, oye, ¿de verdad estás bien? Sí, estoy bien. Obviamente ella no le creyó. Ya conocía cuál era el nombre de esta persona. Hay que recordar que regularmente nos ponemos nickname o algún sobrenombre en las aplicaciones. Por ejemplo, a mí me encuentras como Máquina de Fuego. 69. Exacto. Pero en este caso, ella sabía el nombre real, por lo que decide buscarlo a través de todas las redes sociales o buscar a amigos, familiares. A él ya lo seguía, pero se pone a buscar a los contactos que de alguna manera pudieran ser familia. Y se da cuenta con familiares que esta persona había fallecido justamente el día que le dejó de contestar. En ese momento la chica se sorprende porque dice, ok, falleció. Obviamente le impacta porque es una persona con la que había estado en contacto, que consideraba su amigo, pero también le impacta porque había tenido contacto con él ese mismo día. Y ella ya había notado algo extraño. Ella asegura que a partir de ese momento simplemente bloqueó el perfil, quitó la aplicación y no la ha vuelto a descargar. No sabe qué fue lo que pasó. Si alguien tomó el celular de la persona, el por qué lo hizo, o si simplemente estaba recibiendo respuestas del más allá. Ok, ya se descargó. Sí. Al parecer... Oye, pero qué fuerte esta historia, ¿eh? Ahorita yo también quiero comenzar con un caso en lo que, no sé, ¿qué se tiene que hacer? ¿Se descarga y haces un perfil o...? Ajá, aquí ya me marcó que... como confirmar que eres un humano. Iniciar con número de teléfono. ¿No es peligroso poner un número de teléfono en estas apps? Yo ya lo puse. Ah, bueno. Bueno, ahorita lo hago. Te voy a platicar la siguiente historia en lo que descargas. Y quiero comenzar con esta historia para toda la gente porque tiene que ver con un caso de aquí de México. Este caso fue muy fuerte y lo vamos a platicar con mucho respeto. El caso de Francia Ruth. No voy a decir apellidos, pero fue un caso muy conocido. Esto ocurrió en el 2016 en León, Guanajuato. Era una joven de 26 años que se dedicaba a la docencia y en un momento de su vida decide descargar esta aplicación de Tinder para poder conocer a personas y quizás conectar con alguna de ellas, ¿no? Buscando de cierta forma el amor, una estabilidad amorosa. En esta app hizo match con una persona que le vamos a llamar Emanuel. Era un ex estudiante de medicina con quien comenzó a salir durante meses con Ruth y en ese tiempo digamos que se enamoran y empiezan a llevar una relación, pero era extraño porque Emanuel en todo ese tiempo de meses nunca quiso conocer a la familia de Ruth. De hecho mencionaba que era demasiado pronto para conocerse, algo que al principio no lo notó extraño Ruth porque justo no es primero nos conocemos bien, posteriormente te presento a mi familia. Pero ya tenían muchos meses saliendo, ya había más confianza que regularmente en una relación es alguna fiesta familiar, pues ya la aprovechas para presentar a tu pareja. En este caso no, siempre se negó. El 3 de diciembre del 2016, Ruth salió de su casa para no regresar nunca más. Ella sale a las 8 de la mañana junto a su mamá. De ahí se fue a la casa de su novio
Y lo último que supieron de ella es que su mamá sabía, y junto con amigos, que ella se iba a reunir con sus amigos para ir al cine, hacer una actividad entre ellos. Lo último que se supo de ella fue un mensaje de esta chica confirmándole que se había ido a casa de Emanuel y de ahí ya nunca regresó a casa. Cuando pasa el día, pasan un par de horas y la mamá se las extraña porque Ruth siempre volvía y siempre la mantenía informada. Se comunica con sus amigos le confirman que no, que Ruth no está, que nunca llegó. Empiezan a hacer una búsqueda, llaman a la policía. Entonces las autoridades empiezan a investigar. Dentro de esta investigación, la primera pregunta es la última vez que supieron de ella. Comentó que estaba en casa de esta persona, de Emanuel. Cuando empiezan a hacer esta investigación, llegan y le preguntan a este chico, ¿no?, que si sabía de Ruth. Él primero lo niega. Llegan a la casa, empiezan a pedir o solicitan a Emanuel entrar para revisar y él les da el acceso. Algo que no contemplaba, o quizás sí, es que encuentran algo muy aterrador. Cuando entran a la casa de Emanuel, encontraron una bolsa que tenía restos humanos. En el balcón estaba con ácido clorhídrico y materiales químicos que se habían utilizado para disolver este cuerpo. Por lo rápido que fue este peritaje y este cateo, se confirmó que eran los de Ruth. Entonces se empezó a hacer investigación y presuntamente él le habría quitado la vida al negarse de tener relaciones, y luego, como vio que se pasó y que la terminó pues desviviendo, decidió disolver el ácido. Tras estas investigaciones que se hicieron, se concretó sentencia de 60 años de prisión, pero lo aterrador de todo este caso, Alain, fue que durante todo este momento, Emanuel siempre se mostró indiferente, como si no le importara lo que hubiera hecho. Incluso cuando se le dictó sentencia, él estuvo tranquilo, sin importar que había terminado con la vida de una persona. Y es que es parte de lo que te expones. Por ejemplo, ahorita que ya descargué la aplicación, te cuestiona todo, tus preferencias, en este caso los hábitos, si haces ejercicio, si tienes mascota, y automáticamente con eso vas creando un perfil el cual pues a la gente le da una idea muy cercana a lo que realmente eres. Sin embargo, es muy fácil que de alguna manera mientas, ¿no? Por ejemplo, en esta sección, ¿qué más hace que seas tú? Te pregunta cuál es tu estilo de comunicación, mensajes, llamadas, cómo te gusta recibir amor, detalles bien planeados, regalos cumplidos. Vamos con contacto físico. ¿Cuál es tu escolaridad? Y todo esto te va llevando a que tu perfil sea de una persona tal cual que, si eres honesto, muy identificable, muy ubicable, ¿no? Da santo y seña de dónde Y estás. los kilómetros de en dónde podrías estar. Claro. Oye, pregunta, ¿me pondré en sombra como nombre? No creo que alguien te siga de esa. Yo siento que la regué porque le puse mi nombre real y podría tener problemas por eso, ¿no? Mira, voy a poner nombre y mi segundo apellido. Fíjate que hace muchos años yo la había utilizado. ¿Sí? Y en una ocasión, una chava con la que hice match me manda un mensaje y me dice, oye, ¿dónde estás? Le dije, estoy trabajando. Y me contesta, ven a mi casa, no hay nadie. Y yo dije, ok, suena interesante. Llegué a su casa y pues tal cual, no había nadie. Ok. O sea, ni ella estaba. Ah, Pues ya me tuve que regresar al trabajo. sí fue un fantasma porque te gosteó. Exactamente. Ok, yo también estoy haciendo en estos momentos lo de la aplicación. Obviamente no va a aparecer ni aquí, espero que no se filtre en la otra cámara. Pues tuve que poner mi perfil no sombrío. Bueno, también subir fotos. ¿Qué pongo? ¿Pareja estable? ¿Qué buscas?
O porque no hay opción de experimento. Yo le puse contacto físico. Pero ojo, terminando, Pareja estable. vamos a eliminar el... Sí, 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 sí. Para no arriesgar, ¿no? Hasta puedes poner tu universidad, ¿eh? Ajá. Voy a poner que fue de la UNAM. Bueno, es que tienes que subir fotos recientes. Eso ya es complicado porque te pueden meter en apuros. En lo que sigues acomodando, voy a buscar otra historia que nos envía la gente y que tiene que ver mucho y que todas van a querer en algo muy similar, ese contacto que llegas a tener, esas ganas de conocer a alguien que de repente te pueden cegar y no identificar realmente quién es esa persona. Eh, una chica también platicaba de un hombre que la contacta a través de esta aplicación. Ella ya había tenido diferentes experiencias donde conocía personas, todo normal, relaciones que se terminaban o se terminaba ese contacto debido a diferentes gustos o a diferentes personalidades, pero en este caso ella encuentra a alguien con preferencias muy similares, con gustos muy similares, lo cual la lleva a tener un contacto más cercano, más allá de la aplicación, se pasa en el WhatsApp. Peligroso también. Exacto, muy peligroso. Ella platica que cuando le pasa el WhatsApp, este hombre empieza a hacerle preguntas todavía más certeras, más allá de cuál es tu comida favorita, cuál es tu color favorito. Oye, ¿y en qué trabajas? ¿Sales tarde? ¿Tu trabajo está cerca de tu casa? Eh, ¿Cuál es tu pasatiempo? Ok, si te gusta ir al cine, por lo regular, ¿a cuál cine vas? Le empezó a pedir mucha información, lo cual a ella le empezó a saltar. Esta chica decide empezar a hacer el contacto un poco más esporádico, debido a que le salta esta forma de actuar de la persona. Sin embargo, a los pocos días se da cuenta de algo muy curioso. Cuando ella sale de trabajar, ella sentía que alguien la estaba siguiendo. Ella llegó a creer que era simplemente imaginación o el estrés. Sin embargo, en algún momento, ella tiene nuevamente esa sensación, voltea y en una esquina se da cuenta que había un hombre. Este hombre tenía las mismas características de la persona con la que anteriormente platicaba, ya lo conocía por foto. Esta chica sigue caminando fingiendo que no ve absolutamente a nadie, se va para su casa, se mete a su casa y ella empezó a hacer sus labores normales. De repente, horas después, se asoma por la ventana y en la acera de enfrente nuevamente estaba este hombre. Lo primero que se le ocurre es llamar a la policía, les platica lo que está pasando y enseguida llega la policía, ya no había absolutamente nadie y pues la chica estaba asustada. En ese momento se mete a WhatsApp, el perfil de esta persona ya no estaba, es como si él lo hubiera bloqueado, se mete a Tinder, busca el perfil y tampoco estaba. Obviamente pues ya no había nada más que hacer por parte de esta chica porque ya no había algún perfil, ya no había alguien a quien bloquear, pues simplemente tomó la decisión de hablarle a amigos para que se quedaran con ella algunos días contándoles lo que había pasado, en lo que ella buscaba otro lugar para irse a vivir. Imagínate lo que es en 5 minutos que te tardas en descargar la aplicación, que te puede llevar hasta tenerte que cambiar de domicilio, ¿no? Es que es como digo, es peligrosísimo el compartir información. Obviamente estas apps son diseñadas para conocer personas, pero no sabes del otro lado la intención de esta persona. No te asegura la app que aunque tú pongas todos los datos bien, ahorita lo que justo estaba viendo, lo que platicaba la historia, es muchísimo lo que tienes que llenar. O sea, son formularios y formularios y formularios. Todavía tengo que agregar hasta una descripción de biografía. Te estás exponiendo. O sea, ¿ya subiste también tus fotos? Puse 3 ahí que salieron de primera. Ok. Eh, pero de todos modos estás agregando información tras información tras información que claro que te expones muchísimo. Claro que expones tu ubicación, tu identidad, tus gustos, en donde si pones donde frecuentas lugares, puede que haya gente que te pueda con una mala intención rastrear hasta cierto punto. Entonces, este
caso, pues estos casos son fuertes. Y lo comento por lo siguiente. Te voy a platicar uno de los casos más conocidos por los cuales comenzaron a hacer noticia. El que estas plataformas pueden llegar a ser muy peligrosas. ¿Has escuchado hablar del caso de Stefan R? Sí, de hecho fue muy sonado. Sí. Él tenía un usuario en esta aplicación que era Canopiner79. Obviamente ya no existe. Stefan R. era un maestro de 42 años quien fuera declarado culpable por desvivir y atentar ante la paz de los... Ante esta gravedad de los hechos, a su condena se le agregaron condiciones que hacen casi imposible cualquier liberación anticipada de esta persona. Pero, ¿qué fue lo que hizo o qué pasó para que esta persona fuera tan mediática y qué ocurrió para que pudiera ser sentenciado? El 6 de septiembre del 2020, esta persona y su víctima acordaron un encuentro a través de esta aplicación. Se conocen, se empiezan a coquetear. Este hombre le habría tomado y pedido un taxi para dirigirse al apartamento de esta persona, situado al norte de la capital de Alemania. Stefan R. le habría dado un vaso con una sustancia psicotrópica con la que esta persona, la víctima, perdería el conocimiento. El acusado le termina haciendo un tipo de corte. Voy a hacer nada más una ceñita en qué zona fue, pero hace ese corte y prácticamente lo dejó que se desangrara. Lo hizo con la intención de que esto, él comentaba que lo estimulaba sexualmente hablando. Ya una vez la persona, pues ya inerte, pues habría no terminado ahí. Una cosa es, bueno, lo cometo el crimen y listo. No, esta persona habría devorado parte de sus miembros, los termina cortando y se los come. La investigación sobre su desaparición quedó en el aire hasta que en un descubrimiento esta persona ya no regresó a su casa, la gente ya lo había empezado a buscar y fue en noviembre del 2020, 2 meses después de su desaparición, que encontraron en un parque cerca de por la zona, encontraron restos, identificaron a restos de ropa de esta persona que no la encontraban. Empezaron a buscar, obviamente hubo peritaje digital para saber cuáles habían sido sus últimos movimientos de llamadas o aplicaciones y descubren o dan con el nombre del taxista, la persona que fue quien lo llevara. Hablan con el taxista, le comentan que están buscando una persona, el taxista lo reconoce de la cara y le dice, sí, recuerdo haberlo llevado a tal edificio. Llegan, los lleva a ese edificio, empiezan a investigar y sí, dan con la casa de esta persona en donde encuentran lo que quedaba de los restos de esta persona. Ellos comentan, o los policías, que había mucha líquido hemático de la víctima y que no había indicios de que fuera un crimen con consentimiento. Porque tú sabías que en el mundo o en el bajo mundo de este tipo de fetiches hay gente que sí se renta o que vende su vida prácticamente para cumplir un fetiche tanto para él como para la persona que paga. Existe. Parece ser que este caso no fue así, que este caso la víctima iba con una intención totalmente diferente, termina siendo pues privada, ¿no?, de la vida, y lo perturbador fue que encontraron cosas muy concretas y detalladas. Entonces el comisionado de la policía comentó que el cuerpo de esta persona fue reconocido, llevan y obviamente juzgan a esta persona lo más pronto posible, y sí, prácticamente esta persona tiene condena y fue reconocido culpable por haber desvivido y privado de a este hombre que nunca lo pidió que lo hicieran. Y prácticamente este hombre hoy se encuentra en cárcel sin poder tener una libertad, pero fue una persona que tú lo veías y de hecho espero que ya haya salido la imagen mientras platicamos esta historia, porque tú puedes ver el rostro de este hombre y es un hombre bonachón, es un hombre carismático, es un hombre que si tú lo ves en la calle no pensarías que tiene algo muy oscuro detrás de ello. Pero ojo, nunca sabes con qué posible monstruo
te puedes topar en una de estas aplicaciones como Tinder. Sí, está interesante. Fíjate que ahorita, por lo que platicas, me da un tanto de tranquilidad porque al final la verificación, lo voy a mostrar a través del celular, sí te pide que tiene que ser como con rostro. O sea, tienes que mostrar tu rostro para que haya una identificación y creo que antes no existía esa parte. De cierta forma, qué bueno que ya lo estén haciendo y qué bueno que estas aplicaciones ya pidan este tipo de información. Bueno, yo voy a saltar esta parte de la biografía. El problema es que aquí yo tendría que también poner mi biométrica. O sea, quizá por el rostro no te lo permita, que es lo que yo estoy haciendo y es complicado. A ver, voy a poner nada más, persona extrovertida. ¿Me considero extrovertido? Muy hablador, diría yo. Ok. Bueno, yo en estos momentos ya terminé de configurar. Creo que hasta el momento no me ha pedido datos biométricos, entonces... Ok, yo ya lo logré y creo que ya está escaneando para ver si hay personas cerca. También conmigo. Ah, no. Bueno, lo voy a poner después. Saltar por ahora. Listo. Sí me pidió biométricos, pero creo que también lo puedes saltar. Ajá. Ok. También conmigo. Entonces, la prueba de abrir esta aplicación dices que es ver si hay match con alguien. Exacto, y hay buen material. No, no te creas. Pero Es fíjate que investigativo. yo creo que puede haber, puede convertirse en una herramienta útil para las personas que son tímidas, en este caso para poder entablar una conversación. Yo me considero para la parte de ligue, eh, desde que recuerdo, para mí era complicado llegar con una persona e intentar sacar una plática. No es sencillo para mí. Hay personas que es un poco más fácil y donde salgan pueden conseguir como algún contacto. Yo no podría. Quizá esta podría ser una buena herramienta. Sin embargo, pues ojo, eh, al final podemos poner nuestra cara real, nuestros datos reales, pero hay una máscara que quizá no estemos mostrando, ¿no? Por cierto, paréntesis. Sí me está pidiendo que sí tenga que hacer los biométricos. Si no, el perfil aparece como privado. No le va a aparecer a la gente. Entonces, yo creo que me tocará después hacerlo. No puedo quitarme el rostro en este momento. Imagínate que aparezca alguien conocido de aquí, cercano a la oficina. Y ahorita sí sale. Oye, mientras te voy a contar otra historia. Esta historia pertenece a una persona muy cercana a mí y que creo que fue de las historias que hizo que me llamara la atención mucho el tema sobre esta aplicación, porque te puede pasar de todo, tanto paranormal como estos casos que ya vimos que terminan mal. No voy a decir nombres por respeto a esta persona, ni dónde ocurrió. Simple y sencillamente platicaré los hechos. Ella, o ella, o él, decide abrir una, pues una de estas apps. Esta persona vivía fuera de donde era, ¿no? De fuera de su estado. Se fue por trabajo y se fue a vivir a este lugar. De pronto, empezando a conocer y a hacer match, ella me cuenta, o él, o ella, que ya había tenido una experiencia con esta aplicación y ya había tenido una pareja previa que salió de esta aplicación. ¿A qué iba con esto? Que ella sentía seguro que estas aplicaciones, pues sí podías conectar con gente real y conectar para hacer un match. Y ese exnovio le duró pues mucho tiempo. Esta persona decide probar suerte, conoce a otra persona a través de esta aplicación, se quedan de ver, tienen varios encuentros, se empiezan a gustar. Me cuenta que quería ver la posibilidad de poder empezar a salir un poco más formal con esta persona y esta persona le dice sí. En estas salidas, evidentemente ocurre pues estos encuentros casuales, ¿no? Obviamente me comenta que sí se previno en el sentido de que sí le preguntó si estaba casado o casada
o si tenía hijos, si tenía familia, si era soltera o soltero. Entonces, la otra persona le dice, sí, yo todo bien, no te preocupes, hay que conocernos, me gustas mucho, la otra persona tú también. Se tienen estos encuentros y en un momento le llega a su celular un mensaje de un número desconocido diciéndole, ¿por qué tuviste estos encuentros con mi pareja? Reclamándole, pero no de forma amigable, de forma muy agresiva, en forma de amenaza. Mientras la está amenazando, le dice que se metió con alguien pues muy pesado, de cierta forma con contactos de gente mala y que iba a pagar por eso. Esta persona intenta explicarle que te ve muy entretenido en esa aplicación. No, es que no lo estoy entendiendo. O Ah, sea, porque creo que una cosa es darle como corazón y otra cosa es como darle como match. Quiero entender. no sé, no sé. O sea, sé que tienes que ser como para un lado o para otro. Ajá. Y ya, si tú Ah, le ok, gustas a esa ok. persona, también te va a hacer para un lado o para el otro. Ok, Bueno, va que va. continuando, esta persona por recibe esta amenaza, ella decide pues escribirle, decir, oye, te puedo enseñar el chat. Esta otra persona me dijo que no tenía familia, que no era ni casado ni casada, que no era ni tal, ni tal, ni tal. Le enseña las conversaciones y aún con eso, esta otra persona, cegada por el enojo, le dice, no, no sabes ni con quién te metiste, ya sé dónde vives, te tengo, ya sé tu ubicación, ya sé de ti, ya te investigué, yo soy de tal estado, un estado que se conoce por tener este tipo de personalidades que están dentro de cosas malas. Y dice, yo soy de aquí y no te preocupes, te voy a investigar y te voy a dar contigo y te voy a hacer que pagues lo que hiciste. Pues esta persona tuvo que retirar o salirse del trabajo donde estaba, un trabajo muy bueno, un trabajo que esta persona quería mucho y aspiró por mucho tiempo, tuvo que dejarlo, tuvo que moverse a otro estado completamente diferente, alejado, al otro lado del país, y ahora pues prácticamente vive con ese miedo y delirio de persecución por haberse metido con una persona que en teoría tenía familia y que pues hizo molestar mucho a otra persona, que en este caso era la otra pareja. Volvemos a lo mismo. ¿En qué problemas te puedes estar metiendo sin saber? Y ojo con estos datos. Se llega a platicar que se generan alrededor de 1.5 a 2 millones de matches diario. Esto significa que de millones de interacciones, pues hay algunas que se pueden dar como una cita formal. Ahora, poniéndolo como un número, 1.5 millones de matches al día. ¿Cuántos de ellos pudiéramos estar hablando de una persona psicópata, una persona, cosas tan sencillas, una persona que pueda ser muy tóxica? O sea, todo lo que te pudieras estar arriesgando, ¿no? Es que te expones, es como una ruleta rusa. En esa cifra, ¿cuántas malas experiencias no han existido? Y vaya que cuando me puse a pensar sobre el tema, a investigar sobre lo que íbamos a platicar el día de hoy, me salieron muchas historias, más las que salieron cuando le comenté a personas cercanas que me interesaba conocer temas sobre si habían tenido alguna mala experiencia. Yo, si te soy muy honesto, creo que alguna vez, una vez en mi vida, hace muchos años, utilicé la aplicación y la utilicé en el extranjero, porque pues era una de las pocas formas que sí tenías para conocer personas, pero creo que no usé esta como tal, usé otra de otro nombre, no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba, pero era como de latinos, entre latinos, ¿no? En el extranjero. Oye, me estaba acordando, perdón que lo platique, pero y los que son como de mi edad, ¿te tocó a ti utilizar el chat? ¿Cuál chat? ¿Chat roulette? No, ese es un chat cachondillo, ¿no? No siempre, no siempre fue así. Ah, ok, para mí sí. No. Es que había un chat donde había diferentes salas. Creo que se llamaba así tal cual el chat y era una carita. Ok. Y tú te metías a salas que ¿Era fueran como de tu interés. época MySpace? Creo que por ahí. Ok. Y ya de repente mandabas como zumbidos, creo que era ahí. Y
a partir de eso ya sacabas contactos de gente. No, nunca me Pero tocó. había todo tipo de conversaciones. Y dependiendo de lo que buscaras. A mí me tocó una aplicación, aparte del chat roulette, que creo que hoy ya está muy tergiversado el que te encuentres ahí, porque era como que hacías de manera aleatoria contacto con personas, tú con tu cámara y la otra persona con su cámara. Obviamente, pues si te llegabas a topar una que otra cosa indebida o rara, pues obviamente uno estaba joven, ¿no? Chavillo. Pero algo que me llamó mucho la atención es que luego había estas que eran como aplicaciones, no necesariamente como de citas, pero se generaban citas dentro de... ¿Te acuerdas de una... Era un juego que se llamaba Habbo? Era un juego que era, tú te hacías un avatar, podías tener trabajos, podías hacer como tu casa, tipo los Sims, pero de manera digital. De hecho, creo que hasta es el precursor de lo que es Minecraft y Roblox hoy en día, porque eran monitos cuadrados. Y tú podías platicar de manera general y aparecía arriba tu monito el chat, en globitos de conversación. Entonces tú veías en una sala muchísimos globitos, pero obviamente tú te concentrabas en el globito donde tú estabas y podías tener conversaciones con personas. Ahí llegaste a tener, o se llegó a tener, por ejemplo, pues yo era niño, ¿no? Llegué a como no, disque conocer a una persona y que se convirtió en mi novia y yo tenía una novia ahí. Y te lo prometo que era de salir de la secundaria para conectarme en Jabo a platicar con la que en ese entonces era mi novia, pero no sé si realmente era una chica que decía ser una chica de España, de la misma edad mía. A lo mejor quizás que sea una persona, un adulto, Un señor grandote, peludo, con malas que comía intenciones. chetos. Exacto. Fíjate que a mí me tocó en algún momento caer, y este caso es muy conocido. Vamos a poner la foto. El caso de Mónica Murillo. Ah, claro. Mónica Murillo, en algún momento a través de redes sociales, era una chica que era tendencia por su estilo, un estilo emo, pudiéramos llamarle. Pues fue la primer literal influencer sin saberlo. Exacto. Y que hoy todavía la puedes encontrar a través de redes. El problema con Mónica Murillo es que fue tan popular que mucha gente empezó a emular su perfil. Había muchas Mónicas Murillo con 3 Ls o con 2 O, pero empezaron a ponerse ese nickname, Mónica Murillo. Y empezabas a platicar con estas personas o con esta Mónica Murillo supuestamente y te tocaba de todo tipo de estafas. Hubo personas que fueron estafadas con dinero, personas que fueron robadas, que fueron hasta privadas de libertad. A mí me tocó que yo platicaba con Mónica Murillo en algún momento. Te estoy hablando de hace muchísimos años. Eh, Sin embargo, yo ya tenía ese contexto de que no podía ser real y yo creo que más con esa intención que con otra, yo seguí como platicando. Pero yo le decía, oye, si realmente eres tú la de la foto y eres Mónica Murillo, ¿por qué no platicamos? ¿Por qué no hablamos por teléfono? No, es que me da mucha pena, no me gusta mi voz y ese rollo. Y así pasaron días. En algún momento me pasa su teléfono y me dice, oye, pues creo que ya estoy lista, vamos a platicar. Solo que sí me da mucha pena, te repito, no me gusta mi voz. Le marco y pues sí, ni a mí me gustó su voz. O sea, realmente tú veías la foto de Mónica Murillo. Buenas tardes, papacito. Cuando Ando escuché enfermo. esa voz, se me hizo rara. Tipo cuando llegaba el lobo con... No, Caperucita con el lobo. Ah, ya, ya. Ah, como muy así fingido. Ajá. Y yo le decía, oye, pero te escucha rara. No, es que estoy mala de la garganta. Estoy muy mala de la garganta, papacito. Eh, Fue la única y última vez que hablé con Mónica Murillo, Ok. porque yo sabía que obviamente era totalmente falso. Ah, sí recuerdo lo de Mónica, porque aparte había muchos Metroflogs, ¿te acuerdas? Ah, sí, Muchas cuentas de claro. Metroflog que tenían a Mónica y así. Pero a mí sí me tocó, y lo voy a platicar, es una experiencia un poco triste de mi pasado. Tú sabes que yo no recuerdo con tanta gratitud mi etapa de secundaria. Justo una de esas cuestiones tiene que ver con ese tipo de cosas. Pues yo era el patito feo de mi salón, yo era el que era irónicamente introvertido, que casi no tenía amigos, que se la pasaban bulleando, casi no hablaba. Y unos chavos de mi salón, para jugarme una broma, en Messenger deciden hacer un perfil de una chica
supuestamente de la secundaria, pero de otro turno, del turno matutino, yo era del vespertino, y deciden hablarme. Y me trajeron así como unos 3, 4 meses, hasta que ya no podían con las risas de que yo llegaba al salón y se burlaban de mí, porque ellos sabían que yo platicaba con esta chica que nunca existió. Pero justo hasta yo de cierta forma en ese momento, y la falta de autoestima que en ese momento uno tiene, pues yo sabía que de cierta forma no me cuadraba que esa chica estaba muy interesada en mí, cuando yo en ese momento decía, pues yo qué, o sea, yo qué cosa tengo, ¿sabes? Si todo el tiempo todas las chavas me batean. Fue una experiencia triste, pero también es parte de justo este precursor de lo que se puede encontrar uno en este tipo de aplicaciones, ¿no? Como el Tinder. ¿Cuántas veces no justo conectas con alguien que en teoría es como, ah, no manches, esa chava o ese chavo son modelos? ¿Y por qué me está volteando a ver a mí? Y que esa es otra cosa importante. Esa imagen o ese estereotipo que las marcas, la televisión, las películas que creo que han intentado trabajar en ello, se ha hecho del estereotipo de una persona y que nos ha llevado a que si subimos una foto, ponerle un montón de filtros. De ahí es donde nace de tienes más filtros que el agua ciel, ¿no? De que hay gente que sube fotos y es filtro tras filtro tras filtro y quizá cuando la gente nos ve en persona, pues ya diga, oye, pero ese no es el Alain que yo veo en cámaras. Eh, y creo que es más común de lo que vivimos. Bueno, pero yo sí puedo confirmar que Alain, como se ve en la cámara, se ve en la vida real. En veces sí. Yo sí le meto 2 que 3 truquitos. ¿Sí? Yo siempre... Y sobre todo la iluminación. Bueno, también. Pero yo te veo igual. No, no siento que cambies. Te voy a platicar otro caso, Alain, que también fue muy, muy sonado. Aparte, este caso tiene evidencia audiovisual. Es el caso de Grace Millán. Una chica que, pues, prácticamente una turista británica de 22 años que fue a Nueva Zelanda y fue a celebrar su cumpleaños. Y va para allá, abre esta de citas y decide conectar con gente. Hace match con una persona llamada Jessie Shane y empiezan a salir. La víctima, en este caso Grace, empieza a tomar contacto con él, se empiezan a ver, ya se habían visto un día y deciden volver a salir. En estos momentos van a ver en la pantalla la primera cita que tienen, en donde esta chica sale con el chavo, van a un bar ahí en Nueva Zelanda, empiezan a platicar, empieza a fluir todo. La chica en un momento, de hecho se ve en el video, cómo empieza a mandar una especie como de mensaje a través de su celular, en donde ella le confirma a su amiga que conoció a un chico, que conectaron muy bien. Lamentablemente, pues no era lo que ella pensaba. Porque este chico decide seguir con ella y le invita a su departamento, que es muy común que en este tipo de países mucha gente viva en hoteles. Entonces este chico le dice, vamos al hotel donde yo vivo, nos tomamos algo, concretamos lo que empezamos aquí, ¿no? De coqueteo, de besarse. La chica, pues muy encantada, aparte de que iba a ser su cumpleaños, pues decide hacerle caso y deciden ir prácticamente a este lugar. Este depredador de 26 años la embauca y se la lleva. Deciden llegar al hotel, suben al apartamento y en ese momento el chavo al día siguiente baja muy temprano a comprar una maleta. De ahí se regresa, sube a su departamento, baja con la maleta, como que llena con algo, y se va. Y continúa su vida normal. Desde ese momento ya no supieron nada de Grace. Aquí van a poder ver videos de cómo llegan y ese mismo día, al día siguiente, cómo sale, cómo compra una maleta en una tienda y cómo vuelve y sale con la maleta de nuevo. La maleta desaparece, pero también Grace. La gente se empezó a dar cuenta, su círculo social, que algo pasaba,
porque ella era muy de esas chicas que llega a su cumpleaños y claro, voy a festejar, me gustaría que la gente me felicite y contesto mis mensajes. Esta persona no. Esta persona no respondió ningún mensaje ni los de sus papás, por lo que se empiezan a preocupar y deciden investigar qué pasó con ella. Se hace el reporte, se empieza a buscar, empiezan a hacer investigación y para sorpresa de este chico, pensando que ya la había librado porque se había deshecho, se dan cuenta que no, que todo el tiempo estuvieron sido grabados por cámaras de seguridad allá en Nueva Zelanda. Se ve primero cuando llegan a este bar, cuando están platicando hasta con otras personas, se ve cómo se sientan, se ve cómo empiezan a platicar, cómo se besan. De ahí se ve cómo llegan al departamento juntos y cómo nada más el único que sale es esta persona, este depredador. Él confiesa que mientras tuvieron estos actos en su departamento, se les pasó la mano en donde él jura o juraba que esta chica le pedía que la tocara, que quería sentir otro tipo de placer. Entonces él dice que se le fue la mano y que terminó acabando con la vida y por nervios y por miedo decidió pues cometer este crimen y bajarla a través de una maleta al día siguiente. Pero lo extraño y lo que no cuadraba es que al día siguiente, el día que se llevó esa maleta, salió con otra chica, que para suerte y para bien de todos no pasó nada, simplemente salió como esa primera cita para conocerla y quizás que fuera su próxima víctima. Ese fue el caso de Grace Millian, uno de los casos más fuertes en los cuales se ha visto involucrado esta app de citas. Qué delicado. Y por lo regular pudiéramos estar hablando de mujeres que llegan a ser víctimas, pero hay diferentes sentidos. Por ejemplo, esta historia que nos mandaban a través de Instagram, y te voy a contar para que te des una idea con qué cierra, y esto sirve como moraleja. En Tinder no necesitas dar tu dirección, solo necesitas dar suficientes pistas para que alguien más las reconstruya. Y es cierto, esta persona platica que él jamás imaginó verse envuelto en eso, pero resulta que hace match con una chica, pues que le pareció muy simpática, guapa, no filtros exagerados, lo cual le llamó la atención. Empezaron a platicar, se hicieron amigos y a los días se quedan de ver en un café. Cuando se ven en el café es cuando comienza la parte interesante. Estando hablando, ella le platica, o le dice, mejor dicho, oye, se ve muy seguro el lugar donde trabajas. Él se sorprende porque él nunca le había dicho en qué lugar trabajaba. Sin embargo, sigue la conversación. Mira, tengo un like en acá. Eres todo un galán. Voy a descubrir quién es. Ah, pero tengo que pagar. Tienes que pagar, sí, es el... Tinder Gold para que me den, para saber quién. Sí. 109 pesos por semana. No creo que vale tienes... la pena. No te voy a decir que si no puedes simplemente darle swipe a ver si conectas con esa persona de manera aleatoria. Pero bueno, perdón que me distraje. Resulta que en esta plática primero le dice lo del trabajo, que la zona es bastante segura. Él obviamente le saca de onda e intenta cambiar de conversación cuando de repente la chica saca al tema un gimnasio. El gimnasio al que esta persona, este hombre, iba. Él mentalmente dice, ¿por qué menciona este gimnasio si nunca le había dicho que yo iba a ese, nunca he hablado de ese gimnasio? Es mucha coincidencia. Y decide enfrentarla. Oye, ¿por qué mencionas el gimnasio si yo nunca te he dicho? Ella le responde de manera irónica. Hoy en día es muy fácil conocer cualquier cosa de las personas. Sigue la plática. Esta chica no hablaba mucho, era una chica muy tímida. Termina la cita, cada quien se va para su casa y a él pues no le cuadró todos los comentarios, por lo cual decide dejar o cortar un poco la comunicación con ella. Sin embargo, la chica le empieza a mandar mensajes. Hoy no fuiste al gimnasio, ¿verdad? Ok, siguiente día.
¿por qué cambiaste de ruta? ¿Sí lo hiciste o me equivoco? Era como si ella supiera cosas que no tendría por qué O saber. sea, una stalker tal cual. Exacto. Eh, Después de esto, obviamente la persona decide bloquearla, decide pues cortar definitivamente cualquier tipo de comunicación y es ahí cuando entendió todo. El perfil de Instagram él lo tenía abierto, había historias destacadas, ubicaciones etiquetadas, fotos con fondo reconocible y ojo con esto, eh, y ella pues no lo había de alguna manera investigado como tal, sino que solo había conectado todos estos puntos. Ok, hay una foto en el Ángel y luego comió en tal lugar y fue conectando esta chica los puntos hasta llegar a estas conclusiones. O sea, realmente hay gente muy enferma, por eso se recomienda no subir fotos y ojo con esto, sobre todo los pequeños que de repente de mala manera tienen algún perfil no controlado por padres, pero esto aplica también para adultos, para adolescentes, cualquier tipo de persona. Si tú subes una foto donde se ve de fondo tu casa y se ve el vehículo, pues una persona que sabe empieza a analizar, ok, se alcanzan a ver las placas del vehículo, a ver, este tipo de casa hay en tal fraccionamiento, empiezan a unir estas piezas claves hasta llegar a una conclusión. Y no sabes cuáles sean las mañas, pudiéramos mencionarlo, de las personas que te están viendo a través de las redes. De pronto también luego hay una aplicación, no recuerdo el nombre, pero es como un tipo Google Maps. Lo comento porque tan fácil puedes dar con un lugar en específico, justo por tipo de placas, por el tipo de paisaje. Hay una aplicación donde tú puedes ver, es como un juego de Google Maps, pero haz de cuenta que tú ves como una foto y tú tienes que poner un pin precisamente en donde es y te da premios o punto de que le atinaste. Hay muchos creadores de contenido que juegan esto y yo lo he visto. Imagínate, tú con una simple foto ver más o menos, ok, son estas placas, buscas el tipo de placas o tomas una captura de las placas, puedes dar en qué ciudad es. Luego puedes ver el horizonte de que, ok, si marca que el norte es para allá, se supone que tiene que ser una calle que va así, ¿no? En diagonal o vertical. Entonces tú puedes ir viendo al punto que tú puedes dar precisamente con la fotografía de es esta casa, tin, y te da el pin. O sea, es muy fácil llegar, poniéndote un poco a investigar, es muy fácil llegar a cualquier punto. Sí, y sobre todo también investigar qué lugares, si no hay como puntos de ubicación, tan solo se aparece un letrero o una calle que sea muy conocida, eh, tomas la captura, esto no lo digo como tip para que lo hagan, pero la subes a Google Imágenes y te puedes rastrear las zonas que son parecidas o llegar a la conclusión de qué lugar es. Claro, y es muy fuerte y es muy peligroso para la gente que usa este tipo de aplicaciones. Te voy a platicar otra historia que fue y me la contaron cuando justo le pregunté a estas personas qué les haya pasado. Y una de ellas, de nombre Mayra, me dice que ella una vez hizo match con un fantasma. Y le dije, ¿cómo? Me dice, sí, es que conocí a un chavo en Tinder, estuvimos hablando por muchos meses, pero lo extraño aquí, Alain, es que creo, la verdad no sé, ella me lo comenta así, que Tinder tiene ya una forma en la que te puedes mandar notas de voz. Cuando haces match, cuando empiezan a platicar, creo que llega un punto donde ya te da la función de notas de voz. Quizá pagando también la parte golden, ¿no? La que aparece acá. No lo sé, no lo sé, pero ella dice que empezó a mandarse a través de Tinder notas de voz con este chico y eso le dio confianza a que está hablando con alguien real. Para no ser más largo como la historia, me comenta que en un momento el chico le deja de responder, como una semana. Ella piensa lo más básico, ¿no? Lo principal, me ghosteó, ya me dejó así en visto. Ella, como si se estaba clavando con el chico y sí le gustaba y sí le tomó ese cariño esos meses, decide llamarle. Y la primera vez no entró la llamada. La segunda vez entra la llamada, pero escucha una voz de una persona, un hombre, de edad avanzada, ni siquiera un hombre de 50, 60, no, una persona, un abuelito.
Y la chica le comenta que estaba buscando a este personaje, ¿no? A este chavo. El señor le dice, perdón, ¿cómo se llamaba? Se llama tal, lo estoy buscando, pero si no sé el número, no, no, una disculpa. Y que le dice el señor, no, hija, espérate, es que sí, sí lo conozco, él es mi nieto, pero, pero haz de cuenta, todo este tiempo, el número de él, del señor, dice, este número siempre ha sido mío. La persona con la que tú estás buscando es un nieto mío, pero él perdió la vida hace 2 años. No se me hace lógico que es imposible que tú puedas hablar con él a través de mi número y más en una aplicación como esta. Ella le dio muchísimo miedo, no volvió a utilizar esta aplicación y dice que justo a raíz de esta experiencia cree en el fenómeno paranormal. Porque ¿cómo es posible que tú lleves meses conversando y hablando con notas de voz y al final ese número todo el tiempo fue del abuelo? Y dos, ella escuchó la voz del joven. Cuando escuchó la del abuelo reconoció que no era la de él. Wow, qué fuerte. Digo, al final hemos conocido personas, Sombra, que en esta parte que hacemos nosotros de investigar algunos temas, algunos casos, hemos buscado hasta investigadores privados, hasta forenses digitales, que la información que nos llegan a dar y que de hecho estaría bien interesante en algún momento invitar a Mario a que se siente aquí a platicar de este tipo de plataformas y las historias que hay detrás de. Este programa, además, y creo que es la intención que tendremos que tener todos los creadores de contenido, además de contar historias, además de hacer algo interesante, algo que sea entretenido, al final tenemos que dejar algún mensaje o alguna enseñanza a la gente. En este caso, creo que lo principal sería cuídate. Si eres una persona adulta, cuídate también. Y si tienes hijos, cuida a tus hijos de lo que consumen, de qué aplicaciones tienen. Porque hoy en día es muy fácil caer en este tipo de cosas. Creo que sonó tu cel, no, o no sé si se le está acabando la pila. No, de hecho ni siquiera sigo los biométricos porque Ah, por la máscara. por la máscara. Pero bueno, ya en su momento te avisaré o les avisaré si lo hice. No creo, si te soy honesto, yo seguramente no, ahorita lo voy a borrar. No soy muy fan de este tipo de apps. Aparte soy una persona un poco, en ese aspecto, introvertido. Sí, yo también. Que la gente pudiera pensar por cómo nos ve de repente en la plática y que estamos en cámaras, deben de ser muy divertidos, no deben de tener vergüenza, pero somos personas muy tímidas, ¿no? O sea, nosotros quizá por redes y quizá por cámara es más fácil que platiquemos porque no tenemos a alguien cerca. Eh, pero yo creo que la gente que nos conoce de verdad dice, ¿a poco él es Alain el que no hablaba en la prepa, el que no hablaba en la universidad? Mira, así soy yo. ¿Cómo es? Mira de quién te burlaste vos. Una vez, hablando de aplicaciones, te digo, en su Te la momento... aplicaron. No, usé... es que ya me acordé, creo que se llamaba Chispa. No es comercial, ¿eh? Simplemente es una app que se usa mucho en esta parte del extranjero. Y Chispa, haz de cuenta que se pueden conectar todo el mundo, pero lo usan más los latinos. Porque pues entre latinos no es más fácil como conectar. Y esta aplicación me hizo conocer a una persona con la que sí, convivimos, nos conocimos, salimos un par de veces, pero la persona era rara, o sea, era una forma de ser no como los latinos, pues, porque hay una forma muy peculiar del latino en el extranjero de cómo se comporta, cómo es, cómo habla, cómo expresa. Esta persona no. A mí lo que sí me dio un poco de miedo es que a la segunda cita que tuvimos ya estaba planeando si íbamos a tener hijos o si íbamos a viajar, hasta que si ella me iba de cierta forma a acomodar en el país. O sea, sí, y claro que me dio miedo porque dije, si esto es solo el inicio, no quiero ver si de cierta forma sí hay un concreto de una relación, el tipo de nivel de que alguien esté
así, ¿no? Como hasta de cierta forma tóxica, de qué haces, cómo te vistes, hasta planear tu vida a futuro. Si en la segunda cita ya lo estaban haciendo, por eso me da miedo usar este tipo de aplicaciones. Sí, hay una aplicación que en algún momento utilicé hace 3 años. Viajaba a Guadalajara en una aplicación que se llamaba BlaBlaCar. Ah, sí, sí, sí. Todavía Eh, existe, ¿no? Todavía existe. No tenía la posibilidad, como hoy en día, de viajar en camión. Yo creo que pensaste que iba a decir en En avión. avión, ya sí. Dije, ya el rico humillando al pobre. No, de viajar en camión. Pero antes lo hacía a través de BlaBlaCar. En una ocasión, resulta que yo iba con Karen para Guadalajara, apartamos 2 lugares en esta aplicación y nos quedamos de ver con la persona. BlaBlaCar es una aplicación donde si tú viajas en tu carro particular, vendes como los espacios y ya te ahorras la gasolina o las casetas porque ya le cobraste a alguien más. Y puede ser peligroso, ¿no? A eso voy. Resulta que la persona nos quedamos de ver en la central de autobuses del norte en Ciudad de México. Ya sabe qué carro era, qué placas de carro y el horario. Llegamos al lugar, llega este vehículo, veo las placas, pero la persona no correspondía a la misma de la foto del perfil. Y le dije, oye, yo tengo apartado un viaje contigo, pero creo que no eres tú, ¿verdad? Y el chavo me dice, es que es la foto de mi papá y el perfil de mi papá, pero él ya no pudo viajar por cuestiones de negocio, pero yo los voy a llevar, yo voy para Guadalajara, no se preocupen. Era un vehículo Beetle, iba una persona de copiloto, iba esta persona que manejaba y nosotros 2 atrás. Resulta que cuando avanzamos, la persona empieza a entablar una plática muy extraña de que un día antes había tenido una fiesta que duró no sé cuántas horas, que hubo de todo. Ok, primer foco rojo. Empieza a oscurecer y era tarde. Ya cuando llegamos a carretera, él empezó a manejar a mucha velocidad, cosa que obviamente nos empieza a saltar, pero cuando llegamos a la primera caseta, se para unos 50 metros antes de la pluma, empieza a acelerar, le pisa y bota la pluma. La persona que iba de copiloto, que también era un pasajero de la aplicación, le dice, oye, no hagas eso, nos va a agarrar la policía, va a ser peor. Mejor si quieres, nosotros te ayudamos a pagar las casetas. No, es que yo no le voy a pagar nada al gobierno, no sé qué tanto. Llega a la siguiente caseta, se la vuelve a volar y le dice el chavo, ¿sabes qué? No nos podemos bajar porque es de noche, no hay quien nos ayude, mejor déjanos ayudarte, si no quieres que paguemos las casetas, a decirte cómo te las botes o cómo te las pases. Obviamente no lo voy a comentar, pero esta persona le dice cómo pasárselas sin pagar, pero imagínate lo que te puedes arriesgar. No sabes quién va manejando, no sabes si la persona en qué estado vaya realmente, no sabes si el perfil sea falso y es la última vez que saben de ti. Y si sí los va a llevar a su destino, si Ajá. no se va a desviar. Fue la última vez que yo viajé a través de esta plataforma. ¿Y no hay como un tipo de seguro en esas plataformas? Absolutamente nada. Es que es peligroso. Es lo mismo acá, o sea, es como una ruleta rusa. No sabes si la persona que vas a conocer del otro lado sea uno real y dos, que no tenga detalles psicológicos que puedan mermar y afectar y poner en riesgo tu integridad. O algún medicamento que haya tomado, o qué pasó ese día que lo tenga quizá alterado. Todo puede pasar, como en cualquier aplicación. Porque al final es lo mismo en Instagram, en Facebook, en cualquier aplicación. Tú puedes ver el perfil, puede parecer una persona decente, pero pues ya lo que hay detrás es todo lo contrario. A mí me pueden ver, puedo ser una persona seria, en persona quizá platique más a través de las aplicaciones contestando mensajes, eh, pero ya cuando me conocen pueden decir, híjole, es que es muy aburrido, híjole, es que es tal cosa. Y no porque sea algo negativo, pero ya no es lo que la gente puede pensar. Tu personalidad no se basa en lo que haces tú en los podcasts. Tú en los Exactamente. podcasts tienes un perfil, una forma de cómo investigas, cómo haces las cosas, pero no significa que tu vida gira en torno a lo paranormal. Ujú. Hay una Laín detrás que tiene una vida, que tiene familia, que tiene cosas que hacer, que también pagas la luz, pagas el agua,
por el hecho de estar en una cámara no nos hace diferentes a nadie. Exacto. Y es lo que a veces creo que la gente pensaría que no, ¿no? Que uno pueda ser rockstar, pero nada que ver. Tú sabes que yo salgo de aquí y me encierro en mi cuarto todo el tiempo, Es, investigando, jugando videojuegos. exacto. Oye, Pero ¿mandé? decirle a la gente que se ha vivido algo en ese sentido en una aplicación o en alguna red, sería interesante conocer las historias y en algún momento hacer hasta un especial de Historias de la cada una gente. de las redes, ¿no? Sí, estaría interesante. Dejen aquí los comentarios. Ustedes, ¿cuál es su experiencia más aterradora? Puede ser paranormal o algún caso extraño que le hayan vivido en una de estas apps. No se preocupen. Digo, que el hecho que algunos no las tengamos o no los usemos no significa que sean bueno o malo. Cada quien, bajo su responsabilidad, puede hacer uso de ellas. Te voy a platicar otro caso también muy fuerte, Alain. Se llama Cindy Lou. ¿Ubicas este caso? No. El 15 de noviembre del 2017, Sydney, una chica de Nebraska trabajadora de una ferretería, decidió abrir esta aplicación de Tinder para conocer personas nuevas. Su vida era muy rutinaria. Ella buscaba una relación nueva, algo diferente, algo que la sacara de esa rutina, y ahí es donde hace match con una persona llamada Bailey Boswell. La chica se empieza a mensajear con ella hasta que llega un punto donde tienen una primera cita. Una primera cita que fue perfecta, como ella la menciona. La noche del 14 de noviembre, ambas quedaron de verse nuevamente. Y esa fue la última vez que supieron de ella. Y lo último fue una imagen publicada en la plataforma de Snapchat, que va a aparecer en este momento. Esa fue la última foto de Sydney Lou. Tras días sin saber de ella, sus familiares y la policía salieron a buscarla durante meses, hasta que por fin la encontraron. Las autoridades encontraron bolsas negras de basura que contenían los restos de una persona sobre una carretera rural. Habría sido cortada en 14 partes y la investigación hizo dar a la casa de Bailey, quien vivía con su expareja llamada Audrey Trail, un hombre y una mujer. Lo más aterrador del caso es que los culpables terminaron declarando, habían mencionado que la víctima, pues prácticamente sí, fue arrebatada y privada de su vida por culpa de ellos dos. ¿Cuál fue el detalle? Ellos mencionaban que supuestamente esta chica de Sydney conoce primero a Bailey, a la chica, quien le había comentado que ella se había separado de su novio, con el que de hecho sí vivía, pero posteriormente como que se sinceró y le dijo, te voy a ser honesta, tenemos una fantasía que queremos cumplir de 3. Y la verdad, estábamos buscando a alguien que quisiera cumplir esa fantasía. Pero el problema fue que en esa fantasía terminaron con la vida de ella, porque resulta que Trail, el hombre, se dedicaba a crear películas de contenido de fetiche, pero fetiche extremo. O sea, este hombre cumplía el capricho de personas de la Deep Web que le decían, quiero ver tal tipo de contenido hasta gore, ¿no? Con líquido hemático. Y esta persona lo hacía. Sydney fue una de sus víctimas. Esta persona comenta que sí, que él grabó material. Una vez hicieron esto, atroz. Y para bien de todos, esta persona, Trail, terminó siendo culpable y declarado con sentencia de muerte. Mientras Bailey fue sentenciada a cadena perpetua sin la posibilidad de salir ni de reducción de condena por este crimen tan atroz. ¿Te imaginas dar con una persona que se dedicó todo este tiempo a hacer contenido para la Deep Web? Y no quiero sonar alarmista, pero quizá esto que argumentas tú parezca de terror, pero es algo que pasa absolutamente todos los días y en absolutamente todos los lugares. Pero antes de terminar, Alain, te quiero platicar un último caso. El caso del fantasma de Tinder. No es como tal algo paranormal, sino es un mote que se le dio a esta persona. Hoy en día es muy normal que estas personas quieran encontrar el amor por medio de las plataformas. La aplicación de citas es una de las más usadas para conocer a estas personas alrededor del mundo. O sea, Tinder es
mundialmente conocido. Sin embargo, muchas veces este espacio suele prestarse para encuentros que, como ya lo vimos, no terminan del todo bien. Hace unos días en España, la Policía Nacional de Madrid detuvo a un hombre de 43 años acusado de amedrentar, de también cometer actos en contra de la voluntad de mujeres de entre 35 y 50 años que habían conocido a través de esta aplicación. Además, su estrategia llegó a ser muy conocida y por eso le pusieron el mote de El Fantasma de Tinder, ya que esta persona se quedaba de ver con ellas y la citaba, no sé cómo, cuál sería la labia o el speech que tiene, que las convencía de ir a lugares oscuros. Él se ponía una especie de máscara porque decía que él tenía ciertas cosas o pena, pero las terminaba embaucando, creaba este perfil falso con fotos de otras personas y cuando hablaba con sus víctimas ganaba demasiado su confianza al punto que sí, las convencía de verse en un lugar oscuro para cumplir ciertos también como deseos y fantasías y las embaucaba que estas personas tuvieran también estos deseos, pero cuando ya las encontraba, las privaba de su libertad. Esta persona operó así en distintos estados, o sea, no solamente en Madrid. Él, digamos que su modus operandi era irse a diferentes partes de España o diferentes ciudades a cometer estos crímenes, hasta que por fin dieron con él hace relativamente poco. El famoso fantasma de Tinder, una persona que operaba en las sombras, cometiendo actos atroces. Por cierto, te quiero contar una historia personal. Uh-huh. Y esto compete porque tenemos una persona en común que va a poder confirmar esto. Tú te acuerdas de Marta, quien trabajó en la radio donde estábamos. Marta y yo estuvimos hace muchos años en otro proyecto, otra radio, donde teníamos un programa de cultura general y de historia y cosas así, pero contadas de forma relajada, como si fueran dos amigos platicándote cosas interesantes. Un día salió, en ese momento, tú sabes que fue una etapa de mi vida donde yo era muy deportista, donde me alimentaba bien, comía súper sano. Entonces Marta empezó con el chiste de que yo tenía que abrir un OnlyFans. Tú sabes que existe, porque nunca supe ni me acuerdo de la contraseña. ¿Existe un OnlyFans mío? Sin material, si acaso subí un video, pero no creas que un video acá. Un video hablando de historia. Porque yo quería romper el esquema de que OnlyFans solamente era de desnudez, ¿no? O sea, tienes OnlyFans donde platicas de historia. Ajá. Creo que es un video o dos los que llegué a subir. Lo hicimos como experimento. Obviamente nunca me gustó la idea, pero Marta fue la que decía, no, es que tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y pues también la gente que escuchaba ese programa empezó con el chiste de que sí, lo tenía que hacer. Entonces existe por ahí un OnlyFans mío, que ya ni siquiera sé ni la cuenta ni la contraseña. Afortunadamente. Gracias a Dios lo olvidaste. Sí, ya no existe. Existe, pero ya no existe. El acceso ya no lo tengo yo. Habría que pensarlo igual y como negocio podría funcionar. Dame 2 años más en lo que me pongo en forma y va. ¿Crees que la gente pagaría por vernos? No lo sé. No sé, siento que contigo sí. Hay mucha gente y hasta a mí me llueven mensajes. O sea, me estás coqueteando. En mis redes. No, es que a mí me llegan mensajes en redes de gente que, ay, preséntame a Laín, Sombra, o ay, Laín es mi crush. Habrá que pensarlo. Habrá que pensarlo. Pero bueno, Sombra. Voten. ¿Quieren ver un OnlyFans de Laín? Decídanlo. Alain, muchísimas gracias. Hemos llegado ya a la recta final de este episodio. Un poco diferente, no tanto de ver material paranormal, sino de platicar de un tema muy interesante que al mismo tiempo es muy peligroso. Exacto. Pues invitar a la gente que nos siga en El Grito de la Llorona, estreno de episodio todos los días miércoles, que nos deje sus historias a través de todas las redes sociales y que obviamente que se cuiden mucho, que cuiden qué descargan, con quién platican, qué platican, porque creo que hoy en día el mundo y lo digital es muy peligroso. Sombra, un placer. Alain, muchísimas gracias y quiero agradecer a toda la gente que se conectó el día de hoy y a todos los que se están conectando o ven este episodio en un día diferido. Muchísimas gracias. Cada comentario, cada like, cada
compartida, ayuda muchísimo a seguir creciendo este canal. No sé cuántos seguidores seremos ahorita, íbamos alrededor de 30,000. Vamos a ver si este año logramos a los 100,000 seguidores. Muchísimas gracias también a Alex por la edición y gracias a toda la comunidad. Mi nombre es Sombra y nos vemos el próximo jueves, porque el archivo negro ha sido abierto.